¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos otra vez de renta básica. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Me contaba Domingo que en Finlandia acaban de hacer un experimento con la renta básica y que están a punto de publicar los informes. Sí, están saliendo ahora informaciones, bueno, el final de ese experimento en Finlandia, ahora hablaremos de él, sobre los resultados que ha habido. No han sido todos los satisfactorios que tenían en mente algunos de los promotores del experimento, pero bueno, ahora hablaremos de ese experimento y de lo que significa. Yo creo que no tiene muchas implicaciones, tanto si estás a favor como si estás en contra de la renta básica. Y luego, la otra percha de actualidad que nos sirve para este vídeo es la publicación de este libro de Juan Torres López, La renta básica, que es cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene, ¿no? Que lo publica Deusto y se plantea como un libro de resumen de los principales planteamientos de la renta básica y de resumen de las posiciones tanto a favor como en contra. Yo creo que eso no es cierto, la verdad. A ver, yo estoy un poco más a favor del otro libro, o me gusta más el otro libro, el de Juan Ramón Rayo. Aquí los tenemos también de Sí. Deusto, este tiene un par de años, contra la renta básica, y yo creo que los dos libros se deberían haber titulado, aquel contra la renta básica y este a favor de la renta básica. Yo creo que los dos libros son honestos intelectualmente y los dos libros le dan la voz también a los que piensan en contra de lo que dice el autor. Juan Ramón Rayo tiene enorme cantidad del libro dedicada a poner directamente los argumentos de aquellos que están a favor de la renta básica, contra la que Juan Ramón Rayo se posiciona, y también Juan Torres hace lo mismo. Pero yo creo que sí que hay un punto ahí, o sea, a mí este título, decir, no, este es un libro plenamente objetivo, de hecho es un poco lo que vende la contraportada, no, este es un libro que no se posiciona, no, se posiciona claramente a favor. De hecho, en ese posicionamiento hacen una caricatura de aquellos que no están a favor de la renta básica, o de aquellos políticos, por ejemplo, la caricatura que hace sobre la Margaret Thatcher o Ronald Reagan en la revolución conservadora de los años 80, para mí es la peor parte del libro, porque ahí pierde esa objetividad que trataba de defender. Bien. El diablo y los detalles. El diablo y los detalles, claro. Yo fíjate, más que hacer aquí una defensa, pero probablemente por una cuestión de tiempo no podríamos, sí que me gustaría fijar un poco las bases de la discusión vale. de este tema, de la renta básica, ¿no? Entonces, los detalles. La clave de la renta básica está en los detalles, esto es fundamental, porque lo primero es la condición, es decir, renta básica, la normal, la que se dice que es a cambio, se la otorgas a todo el mundo sin ningún tipo de condición. Sobre eso hay muchas discusiones en todas las escuelas de pensamiento. Es decir, si la renta básica, incluso entre la izquierda, muchos autores defienden que la renta básica tiene que ir asociada a algún tipo de contraprestación, pues a lo mejor algún trabajo social para el Estado, a algo que obliga a quien la recibe a devolver en cierto sentido. Luego, los promotores de la renta básica pura, y yo voy a hablar más de esa renta básica pura porque yo creo que es la que está más en el debate, lo que dicen es que no, que la renta básica tiene que ser un pago mensual, la definición así clásica, un pago mensual a todas las personas que viven en un estado, quitando a los turistas, aquellos que no tengan la condición de residentes legal, pero bueno, digamos, todos los que viven en un determinado territorio, el Estado les pagaría una mensualidad que les permitiera cubrir sus necesidades básicas. Y esa es la segunda pregunta, es ¿qué es básica? Porque claro, ahí ya podemos tener mucha discusión. ¿Cuál es una renta que permita mantener la dignidad? Entonces, ahora normalmente se hace diciendo, bueno, pues no es una renta fija, sino que va en función de la riqueza del país. Pues el 50% de la mediana, el 60% de la mediana de ingresos en ese país. Es decir, cogemos a la persona que está en el punto intermedio, no la media, sino la mediana, la persona que está en el punto intermedio, y lo que gane esa persona, el 50% de lo que gane esa persona, se considera que es la renta básica que uno necesita para vivir en ese país. Pero incluso ahí habría muchas discusiones, porque imaginémonos un país como Suiza, Singapur, que ya están en 3, 4, 5... Claro, es que tienen rentas muy elevadas al cabo del mes. Entonces imaginemos un país que está en 4.000, 5.000 euros de renta mensual mediana. Sí, son básicamente altas. Claro, entonces dices, está justificado que a alguien le paguen 2.500 euros, que te cubriría mucho más de las necesidades puramente de supervivencia. Bueno, hay una discusión interesante que también, por eso digo, los detalles son fundamentales. Luego, ¿a cambio de qué? Esto no es tanto desde el punto de vista personal, eso iría más aquí, los dos son parecidos, ¿no? Pero aquí estoy pensando, la condición es qué condición le pones al que recibe la renta para cobrarla. Y aquí es porque muchas personas te dicen, la renta básica también servirá como sustituto de muchas de las otras políticas del estado del bienestar. Entonces te dicen, no solo, eso supondría que no supondría tan coste como a veces se piensa, porque claro, tú te estás gastando mucho en la renta básica, pero al mismo tiempo estás ahorrando mucho en otras transferencias de renta que hace ahora mismo el Estado. Lo que ocurre es que hay que definir bien, claro, ¿a cambio de qué? Hay dos posturas básicamente en esto, unos que dicen la renta básica tiene que ser un sustituto absoluto,
Es decir, todas las demás políticas de estado del bienestar, incluidos, algunos plantean, educación, sanidad, se quitan y tú con tu renta básica te tienes que cubrir todos esos gastos que hasta ahora hace el Estado. Luego, la postura extrema o en la posición contraria lo que dice es, no, la renta básica prácticamente solo tiene que sustituir algunas de estas pequeñas rentas, pero todo lo demás que hace el Estado ahora mismo lo tiene que seguir haciendo porque son políticas que tienen otros objetivos. La renta básica solo persigue un objetivo de mantener un nivel mínimo, pero todas las demás políticas del Estado tienen otros objetivos sociales y otros objetivos presupuestarios y hay que mantenerla. Y entre medio hay mucha discusión. Por eso digo, al final aquí la clave está en los detalles, porque claro, también todo esto, la condición que le vas a poner al que lo cobre, a cambio de qué, que te vas a cargar en el resto de servicios del Estado, que entendemos por básica, va a determinar una de las partes fundamentales de la renta básica, que es cuánto cuesta y cómo lo financiamos. Y luego el empleo del futuro, digo, aquí pongo los detalles porque hay mucha gente que une la renta básica a estos procesos de robotización, de nuevas tecnologías, y lo que viene a decir es, nos vamos a quedar sin trabajos, los robots van a acabar con todos los trabajos, o una buena parte de los, no todos, pero una buena parte de los trabajos que hay ahora mismo, y la única manera de no tener una sociedad empobrecida de forma masiva porque no tienen acceso a un empleo es la renta básica. Yo esto lo dudo mucho porque en el pasado nunca ha sido así. Es decir, todos los avances tecnológicos que han sido en el pasado se ha dicho que iban a acabar con el empleo y luego nunca han terminado. Pero bueno, digamos que este es el punto de partida de la discusión y fundamental. Cuando hablemos de renta básica, casi el mensaje sería, no, pero ¿qué renta básica? ¿Qué detalles? Porque es que si no estamos hablando casi sobre la nada. Vale, pasemos a la práctica, ¿no? Sí, la práctica son los experimentos. Claro. Entonces, primero tenemos aquí el experimento finlandés. Yo decía antes que yo sinceramente creo que no sirve demasiado lo que se ha hecho. Todo el mundo estaba mirando mucho a Finlandia. Este experimento durante 2 años en una parte de Finlandia pues le garantizaron una renta a un conjunto de individuos. Y a ver, yo digo que no sirve de mucho porque la renta básica, si realmente tú quieres hacer un experimento, tú tienes que garantizarle a los individuos que reciben la renta básica que se la vas a dar el resto de su vida. Si no, los efectos de un experimento temporal es que tienen muy poca validez si estás a favor o en contra. Porque claro, si tú estás a favor, lo que dices es que la renta básica va a permitir a la gente tomar decisiones de forma sin tener en cuenta el riesgo de quedarse sin ningún tipo de ingresos. Entonces dices, la gente va a ser más valiente, va a emprender, esto es lo que dicen los defensores de la renta básica, va a emprender proyectos empresariales novedosos, se va a apuntar o va a aceptar trabajos que a lo mejor le pagan menos al principio, pero que tienen más expectativa de ingresos en un futuro, porque saben que siempre tienen un suelo. Y los que critican la renta básica dicen, no, la gente va a pasar de trabajar, se van a quedar en sus casas, ganduleando, porque ya les garantizan. Pero entonces, tanto si tienes una postura como otra, si el experimento es temporal, no te sirve, porque tú no sabes, claro, todos estos finlandeses a los que les dieron esa renta básica durante ese tiempo sabían que se iba a terminar, con lo cual su toma de decisiones sobre si trabajar, no trabajar, estudiar, no estudiar, dejar el trabajo o no, estaba condicionado por eso. Ellos lo que sabían es que tenían 2 años de garantía de unos ingresos. Sí. Pero claro, el largo plazo es fundamental. Sí. O sea, las implicaciones todos saben, a ver, el ser humano toma decisiones en función de un conjunto de incentivos y está claro que ahí el esquema institucional que se les daba a las personas que participaban tenía un elemento, una restricción muy importante que era el tiempo. Entonces, si tú quieres hacer un experimento de renta básica tienes que decirle, por ejemplo, se podría hacer en una provincia europea. Yo, sinceramente, si alguien quiere hacer un experimento, mi propuesta sería esa. Que cogiéramos una región o una provincia europea pequeña y a los habitantes de esa región les garantizábamos que van a tener renta básica durante el resto de su vida. Claro, el problema es que es un experimento, hay que decir qué provincia, pues, ahí no, desde el punto de vista, por ejemplo, de la Unión Europea. Para mudarse allí, sí, no, pero 3 meses antes. Y sería un tema de lucha política bastante importante. Y luego es un experimento que hasta dentro, tampoco valdría ese experimento y decir dentro de un año, no, pues la gente ha dejado de trabajar, no, o está trabajando más o menos, no, habría que ver efectos muy a largo plazo, a 15, 20, 30 años. Entonces es un experimento, yo creo que para ser honesto con las condiciones tendría que durar bastante tiempo y probablemente tanto los que lo proponen como los que se oponen, pues necesitamos más una discusión, nos gusta la discusión. En los años de Twitter es un experimento que no empieza a tener resultados hasta dentro de 20 o 25 años, no sé yo si lo veo demasiado. Y luego he puesto aquí esta foto de Cuba, porque hay muchos de los que apoyan la renta básica, que dicen que la renta básica no puede ser solo una renta básica en una sociedad como la actual, sino que tiene que ir de la mano de un cambio absoluto en el modelo productivo.
un cambio absoluto en la forma en la que está distribuida la riqueza, la propiedad, la producción. Y de hecho apuestan por un modelo económico semisocialista o completamente socialista y dicen que es la única manera que la renta básica tenga sentido. Y yo ahí sí que digo sinceramente, ese experimento de 20 o 30 años del que yo reclamaba para Finlandia, ese sí que lo hemos tenido. O sea, un experimento de renta básica garantizada con un modelo no capitalista es Cuba. Esto es. Entonces, si lo queremos es esto, muy bien, pues pero no nos engañemos, aquí hay renta. De hecho, en Cuba, en los países comunistas, el paro oficial es cero, nadie tiene paro. Claro, todo el mundo tiene trabajo, lo que no hay es riqueza, es producción de riqueza. Hay algo que se llama empleo, pero no es un problema encontrar un empleo, si el Estado te lo da y te garantiza unos ingresos a cambio de eso. De hecho, te da la cartilla de racionamiento. Entonces, cuidado cuando hablamos de experimentos. Yo creo que el experimento en un país próspero como Finlandia, sí, Suiza, Holanda, es diferente. Podemos plantear cuáles serían los pros y los contras, pero es decir, no, tenemos que hacer la renta básica y además cambiar el modelo. Bueno, pues eso sí que lo tenemos. El experimento de hecho lleva más tiempo, porque en países comunistas, pero vamos, en Cuba lo tenemos desde hace 60 años y ahí va. Vale, y ahora nos resumes, ¿no? Sí, vamos a resumir un poco los argumentos a favor y en contra. Aquellos que dicen que hay que implantar la renta básica, desde el punto de vista práctico, podríamos decir, plantean dos grandes argumentos, que es libertad de elegir y sin papeles. Dicen, como tendremos un sustento asegurado, a la hora de elegir cómo queremos que sean nuestras vidas, tanto en el trabajo, con la familia, seremos mucho más libres. Nos atreveremos a hacer muchas cosas que ahora a lo mejor no nos atrevemos porque tenemos miedo de perder el trabajo o de las consecuencias que puede tener. Bien, eso es además es un argumento bastante poderoso y llama mucho, atrae mucho. Y luego el segundo gran argumento es que la renta básica, porque mi crítica a la renta básica, una de mis críticas es que, a ver, la renta básica en la sociedad occidental en cierta medida ya existe. Es decir, que los países occidentales garantizan a sus ciudadanos un mínimo de ingresos que les permitan cubrir sus necesidades más básicas, yo creo que es difícil defender que no es así. En España dicen, no, hay muchas personas que no tienen ingresos. No tienen ingresos del trabajo, incluso de subsidio del paro, pero que esas personas no puedan tener de sus poderes públicos el municipio. Normalmente aquí los ayuntamientos tienen mucho que ver, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, algún tipo de rentas, de estas rentas mínimas, rentas de inserción que se llaman. Y digo España, que no es un país que lo haga especialmente bien en la ayuda a las capas más de menos ingresos de la población. En los países del norte de Europa yo creo que ya existe una renta básica de facto. Pero los que dicen los promotores de la renta básica pura, que es incondicional, es que nos vamos he puesto ahí sin papeles, nos quitamos la burocracia, el papeleo, y sobre todo nos quitamos, muchas capas de la población no acceden a esas ayudas, muchas veces las ayudas que están destinadas a los más pobres, a los que tienen menos ingresos, se las acaban llevando los que son los de las rentas medias y medias bajas, porque sí que saben cómo pedir esas ayudas, sí que saben desde rellenar el formulario a se enteran de que esa ayuda existe, ¿no? Entonces, lo que dicen los promotores de la renta básica es, si quitamos todo ese tipo de papeleo. No solo de papeleo, sino de requisitos que ahora necesitas para acceder, de requisitos de demostrar cuál es tu situación, simplemente te lo damos sin más, entonces sí que vamos a llegar al conjunto de la población. Este es el gran argumento práctico a favor de la renta básica por ahí. Y el gran argumento filosófico, decíamos antes el empleo del futuro, aquí decimos el futuro del empleo. Por una parte, dicen, en una sociedad muy tecnológica, en la que nos estamos imaginando carreras laborales más largas y con muchos cambios entre empleos, una renta básica, esto te ayuda a pensar en ese tipo de sociedad. Es decir, personas que están constantemente cambiando, que lanzan nuevos proyectos empresariales, que se arriesgan más en esos proyectos empresariales y que incluso dejan un trabajo a cambio de uno que les garantiza un sueldo muy bajo, pero que tiene una expectativa muy alta porque dices, bueno, es que realmente mi vocación es esta, ¿no? Y entonces por ahí, desde el punto de vista filosófico, y también el reparto de la herencia, ¿no? Esto es más complicado de explicar, pero vienen a decir algo así como, en las sociedades occidentales tú generas riqueza por lo que tú haces por tu trabajo, pero también por ese saber acumulado, que nosotros hemos hablado mucho. Creo que el ejemplo que pone Juan Torres en el libro es algo así como, si tú escribes un libro fantástico sobre la renta básica en España y en India, tu nivel de trabajo es el mismo, pero probablemente tus beneficios son mucho mayores en España que en la India. ¿Por qué? Porque la sociedad española tiene desde unas instituciones desde empresariales, conocimiento, educación, dice, y eso yo no he hecho nada para ganarme ese extra de ingresos que tengo, ¿no? Entonces dicen, esa herencia que viene del pasado,
pues habría que repartirla. ¿Y cómo es una forma de repartirla? Pues a través de una renta básica, porque hay cosas de las que nos beneficiamos todos sin nosotros hacer nada. Bien, bueno, o sea, son unos argumentos interesantes y darían pie para un debate bastante atractivo. Las dudas. Primero, ¿y esto quién lo paga? Claro, Sí, porque... lo hemos comentado muchas veces. Esto es clave, ¿no? Al final dices, sí, esto está muy bien, pero bueno, está muy bien. Yo tengo reticencias que van más allá de la financiación, pero es que la financiación es muy importante. Por muchos trucos que hagas y por mucho que digas la renta básica sustituya determinadas políticas del Estado, al final el coste que tendría sigue siendo un coste muy importante, y un coste que dices, no, pero supongamos que son 4 o 5 puntos del PIB en España, 60.000 millones, bueno, pero tampoco es tanto. Y dices, bueno, ¿quién lo va a pagar? Y sobre todo, ¿qué incentivos mandas a la fuerza productiva? La renta básica, el principal problema que tiene, o la gran discusión, es si incentivaría o desincentivaría el trabajo. Están a favor de la renta básica, dicen que la renta básica haría que trabajásemos más, porque aceptaríamos otro tipo de ocupaciones, y por eso que decía antes de que nos arriesgaríamos más y haríamos cosas que nos gustan más. Los críticos dicen que mucho cuidado, que probablemente lo que tendría sería un efecto desincentivador, pues desde gente que amplía sus años de estudio, a personas que dicen, oye, pues voy a tomarme 1 de cada 2 años en el trabajo, me lo tomo como año sabático para descansar o para reflexionar, o voy a empezar a hacer cosas que a mí me gustan mucho pero que no tienen ningún valor para la sociedad. A lo mejor yo me pongo a criar bonsái y yo estoy encantado y digo, uy, ¿cómo me realizo? Pero no hay nadie que esté dispuesto a pagarme, con lo cual es tiempo que yo ahora estoy produciendo para la sociedad y que luego estoy haciendo algo que solo me vale para mí, ¿no? Entonces, si habría más o menos trabajo es discutible, probablemente por ahí van, o sea, los experimentos, lo que tratan de, el experimento finlandés, lo que estaba todo el mundo obsesionado es si ampliaba o recortaba el nivel de empleo entre los que se sometían al experimento y al grupo de control. Yo ya digo, con un experimento a 2 años eso no se puede saber, pero esa es la gran discusión. Y en cualquier caso, ¿quién lo paga? Y si tú tienes renta básica en un solo país y en otros países no, claro, los que están produciendo riqueza tienen un incentivo muy claro, que es a irse porque tú les estás detrayendo. De ahí un poco detrayendo esa renta, esa riqueza que generan. Por aquí pongo la tragedia de los comunes. Los bienes comunes siempre han tenido un problema, que es el bien común sería el conjunto de la riqueza del país. Cuando tú le das acceso a alguien a que se apropie la riqueza sin ningún tipo de norma y sin ningún tipo de condición a cambio, lo que ha ocurrido siempre, por ejemplo, con los campos, con la pesca en el mar, entonces, todos podemos acceder a esa riqueza que no está distribuida en forma de propiedad y digamos que tú cojas un poco más de esa riqueza o que te aproveches un poco más de ese bien común, tiene un efecto mínimo en ese momento concreto en el que tú te estás aprovechando un poco más de ese bien común, y sin embargo el efecto acumulativo es que acaba siendo la devastación del bien original. Pues es un poco va relacionado, ¿no? Porque lo plantea Juan Ramón Rayo, es que una renta básica podría acabar siendo mucha gente tratando de vivir del otro porque siente, y si yo trabajo, ¿qué gano con trabajar? En realidad parece que aquel se está riendo de mí porque aquel sin trabajar recibe lo mismo que yo. Entonces podríamos entrar rápidamente en este problema. Luego la siguiente cuestión, que fíjate que es más filosófica, una duda que a mí me genera el tema de la renta básica, es esto de podrás decidir sin ningún tipo de restricción. De hecho, muchas veces te librarás de las ataduras de la familia, de la comunidad, es que a mí eso no me gusta nada. O sea, muchas veces parece que... eso es positivo. Claro, eso se ve como liberador, como tú puedes hacer lo que quieras, nadie te podrá decir nada. Es que esas instituciones sociales que se han ido formando tienen una lógica. Y claro que tú, en cierto sentido, cuando estás dentro de una familia, dentro de una comunidad, tienes una cierta responsabilidad hacia ellos, y si tú quieres que ellos te cuiden, lo hemos hablado en otras ocasiones, que si tú quieres que ellos estén pendientes de ti, incluso que contribuyan contigo a la generación de riqueza, tú tienes con ellos una serie de responsabilidades en tu comportamiento, en cumplir con ellos del mismo modo que ellos cumplen contigo. Entonces esa especie de sociedad de personas que pueden ignorar completamente su entorno porque ellos tienen garantizada la supervivencia, y que eso se vea como positivo, y los efectos que eso puede tener, sobre todo en determinadas capas sociales y sobre todo en determinadas edades, en determinados momentos de la vida, a mí me parece que podrían ser dilutivos, o sea, que podrían acabar directamente con muchas de las instituciones clásicas que han ido conformando y con las que hemos ido construyendo nuestra historia. Sí, la sociedad. Sí. Es muy peligroso eso, esa imagen a mí me parece terrible, y fíjate que es uno de los grandes apoyos de los defensores de la renta básica, esa imagen de haremos lo que queramos sin necesidad de darle cuentas, o sea, recibirás la renta básica porque sí, sin necesidad de darle cuentas a nadie de lo que estás haciendo, podrás hacer lo que quieras. A mí eso me parece terrible, porque la libertad tiene que ir unida, yo creo, a la responsabilidad sobre tus propios actos, ¿no? Si no es muy complicado. Y luego el último punto que a mí me genera muchas dudas cuando digo aquí punto y final.
Porque esto de que nos venden, no, la renta básica sustituirá al Estado, esto ya nos lo han vendido muchas veces. Es verdad, en los años 60, en los años 70, cuando en Estados Unidos se lanzó la guerra contra la pobreza, dijeron, no, esto será solo durante unos años, esto vamos a conseguir sacar a los pobres de su nivel de pobreza, de sus bajos ingresos, vamos a igualar las condiciones de partida y una vez que igualemos las condiciones de partida el Estado se irá, el Estado dará un paso atrás. Y lo que hemos visto es que es mentira. Cada vez que el Estado ha prometido, te doy esto a cambio de, durante unos años, de igualar las condiciones y luego me retiro, no lo ha cumplido. Entonces, que la renta básica fuera a ser el sustituto del resto de las partidas que ahora mismo proporciona el Estado, estoy convencido que no. Estoy convencido de que ese sería el argumento con el que nos lo venderían, porque es un caramelo bonito para el contribuyente, es como, bueno, tú paga esto, recibes una renta básica y eso sí, todo lo demás, toda esa burocracia, ese papeleo y esa constante exigencia que te impone el Estado, ya no la vas a tener. Y al menos, digamos, tiene ese punto de justicia de todos recibimos lo mismo, todos, y no estamos preocupados de tener que ir a la ventanilla a justificarnos ante el burócrata para que nos dé o no nos dé determinada ayuda, o podemos eliminar buena parte de esos trabajadores que hacen tienen ahora mismo un trabajo que consideramos inútil. Estoy convencido de que eso sería mentira y eso es un punto fundamental, claro, porque te venden como ventaja algo que luego en la práctica no se traduciría en eso. ¿Algún partido llevará en su programa la renta básica aparte de Podemos? Cuidado, casi todos llevan fórmulas que avanzan en este camino. De hecho, yo creo que la renta básica se acabará aprobando por parte de algunos de los partidos conservadores y liberales, no sé si hay alguno liberal de verdad, pero de los que se llaman conservador liberal en Europa. Yo mi apuesta es que va a ser algún país rico tipo Holanda, tipo Suiza, el que la va a implantar, al menos en alguna parte de su territorio, y la va a implantar con ese argumento que estábamos dando. Como sustituto completo del Estado, va a llegar un momento en que su nivel de riqueza va a ser tal que van a decir, muy bien, pues paguemos una renta básica y eso sí, dejadme en paz en el resto de mi vida. Que no se meta más el Estado en mi vida porque ya estoy pagando para pagarle esa renta básica a toda la población. El problema de eso está por ahí, en la casilla de libertad sin responsabilidad. Es decir, lo que nos ha traído hasta aquí, el nivel de riqueza que tenemos, forma parte de unas instituciones y de una forma de ser. Si nosotros pensamos, ¿cómo Occidente ha conseguido ser tan rico? Y de repente le quitamos, decimos, no, pero como ya hemos sido tan ricos, ahora vamos a quitarle todo eso que nos ha hecho tan ricos, tan prósperos y unas sociedades en las que se vive tan bien, ahora le quitamos todo eso, cambiamos por completo el paradigma y por lo menos este mínimo lo tendremos. Cuidado, podemos ir marcha atrás, se pueden perder muchos de los avances que hemos conseguido y tú no puedes pretender tener la misma sociedad que te ha traído hasta aquí, desde ese año 1800 del que hemos hablado en otras ocasiones, esa gran escapada que ha conseguido Occidente en los últimos 200 o 250 años, ha sido en base a unas determinadas instituciones, incentivos, expectativas de la gente. Si tú piensas que te puedes cargar todo eso y mantener ese crecimiento, yo creo que estás muy equivocado, o al menos el peligro que tienes es enorme. En fin, cuidado con los gurús. Y sí, por supuesto, bueno, eso por supuesto, muchos cuidado con los gurús. Incluidos nosotros, claro, a los que nos ven. ¿Me estás llamando gurú? Sí, no, quiero decir, a los que nos ven que dicen, no, estos nos están mandando un mensaje. No, lo primero es leer a dos personas como Rayo y como Juan Torres López, que tienen posiciones diferentes y formarse una opinión. Pero sí, mucho cuidado con los que dan recetas mágicas. Esto de la renta básica tiene mucho de receta mágica y a mí me da pavor. Gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard.